Garabaselia y el Real Madrid. Arrancamos. ასე თქვა, მთელი ცხოვრების განმავლობაში ჩემ ოჯახთან ერთად, ჩემ ძმასთან ერთად, დიდ ძმასთან ერთად გულშემატკივრდი რეალ მადრიდს და გამიხარდება. A la Madrid. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV. Ahí lo teníais, ahí lo habéis escuchado. Un Kvaratskhelia que sueña con el Real Madrid. Un chico que ha crecido viendo a un Real Madrid campeón y dominante en la Champions y que se ha confesado, chavales, como madridista. Y si hablamos de Kvaratskhelia, hablamos de uno de los jugadores de moda dentro de la Serie A, dentro de la Liga Italiana y dentro de un Nápoles que está siendo futbolísticamente una de las grandes sensaciones del fútbol europeo, que está siendo un equipo muy poderoso en la Liga Doméstica y que de hecho ha quedado primero en la fase de grupos, incluso por delante, ni más ni menos, que del Liverpool de Jürgen Klopp. Y este Kvaratskhelia, internacional con 21 años, obviamente por la selección de Georgia, la gran estrella de Georgia, está llamando poderosamente la atención a todo el mundo del fútbol. Un futbolista que tiene unas condiciones innatas, una conducción descomunal, capacidad de gol, desborda y tira defensas como si no le costara absolutamente nada. Un jugador potentísimo que cubre muy bien el balón cuando va al choque el defensa, sabe cubrir muy bien, lleva técnicamente muy bien el balón y es uno de esos tíos que mira a portería, enfila a portería, jugador tremendamente directo y que es un gran pasador, culminando grandes asistencias. De hecho, aquí os dejamos los datos que tiene hasta ahora en el Napoli, los datos que suma este Kvaratskhelia, ni más ni menos que ya, pues eso, dando sensación de que un tío que marca gol cada 124 minutos, pues es que tiene un aroma especial, algo distinto. Y creo que es ese tipo de futbolista que debe estar el Real Madrid vigilante. Encaja en algunos aspectos de la política del Real Madrid. Futbolista joven, futbolista en proyección, futbolista emergente y que se está contrastando ya en el fútbol europeo, al igual que ya lo hemos visto con otros futbolistas jóvenes que se ha hecho el Real Madrid servicios de ellos, es decir, Camavinga, Tchouaméni, por ejemplo. Podría entrar en ese sentido, tirando un poquito de imaginación, que digamos, no hay nada que atesore que Kvaratskhelia vaya a terminar en el Real Madrid en algún momento, pero sí que entiendo que debe ser en esa agenda de grandes jugadores de proyección en Europa que ya están consolidando su fútbol totalmente emergente. Juegan el perfil de Vinicius Junior y al igual que dijimos en su momento de Rafael Leao, que también está siendo una de las grandes sensaciones en el fútbol italiano, pues es verdad que ahí Vinicius tiene que ser titularísimo, pero en el caso de Kvaratskhelia yo creo que es un tío que por dentro podía hacer grandes cosas, jugando como una especie de llegador media punta, y creo que ahí lo podría hacer realmente muy bien, porque no solo tiene el regate, el desborde, la conducción, la potencia, que es algo que ya he ido demostrando, tiene un gran golpeo y creo que si se acerca un poquito más a área, a lo mejor no tiene tanto terreno, tanto campo para correr, pero creo que tiene más opciones de culminar jugada-gol, y creo que es un jugador que va a sumar jugada-gol de manera muy sencilla, tal y como está demostrando una gran apuesta que ha hecho el Nápoles por este jugador. Y ahí quizá, chicos, habría el gran problema para aquellos que vean mucho fútbol internacional y que pudieran soñar con un Kvaratskhelia que fuera al Real Madrid de cara a las próximas temporadas, de cara al 2023, por ejemplo. El problema es que ya va a sumar una gran valor de mercado y con Laurentiis de por medio, presidente durísimo, es difícil que este jugador pueda salir. Pero hombre, un tío que sueña con el Real Madrid, que se confiesa madridista y que le gusta tanto el color blanco, pues yo creo que son grandes ingredientes, por supuesto por encima de todos, su enorme calidad para que el Real Madrid se fije en una de las grandes sensaciones, no solo del fútbol italiano, sino del fútbol en el viejo continente. Me gustaría vuestra opinión al respecto de Vicha Kvaratskhelia. ¿Qué opináis de este futbolista? ¿Os parece jugador nivel Real Madrid? ¿Entendéis que no sería un futbolista necesario? ¿Os gustaría verle dentro de la zona de 3/4 madridista? Como siempre, quiero vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.